Y en noticias del mundo, en medio del escándalo de corrupción que involucra a sus colaboradores, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, renuncia. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poroj. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión, martes 2 de junio de 2015. Tenemos importante información tras el anuncio de la salida del secretario privado del presidente Otto Pérez, pero también hay noticias internacionales. Luego de casi una semana de que se diera a conocer el escándalo en la FIFA, hoy hay nuevas noticias, por eso está María Alejandra Martínez con nosotros, quien nos tiene lo último al respecto de esta información. María Alejandra, buenas tardes y vamos de lleno a esta información. Gracias, William, buenas tardes. Para mí es un gusto acompañarlos a esta hora con el acontecer mundial, así que iniciamos de inmediato con esta y otras noticias. Así es. Joseph Blatter anunció hoy que renunciará a la presidencia de la FIFA en medio de un escándalo de corrupción sin precedentes y dijo que convocará elecciones para elegir a su sucesor. Blatter, de 79 años, fue reelegido el viernes a un quinto periodo, 2 días después que detonó el peor escándalo en sus 17 años al mando con el arresto de 7 dirigentes de la FIFA, como parte de una pesquisa que el gobierno estadounidense por crimen organizado, sobornos y lavado de dinero. Este mandato parece que no cuenta con el respaldo de todo el mundo del fútbol, dijo Blatter en una conferencia de prensa convocada de emergencia. Blatter dijo que a pesar de su triunfo en las elecciones, la FIFA necesita una profunda reestructuración. Las elecciones serán en algún momento entre diciembre y marzo. La FIFA suspende provisionalmente al secretario general de la CONCACAF, que el jueves había anunciado la destitución de su presidente tras el escándalo de corrupción en la FIFA. Tiempos de cambio para la CONCACAF. La Cámara de Enjuiciamiento de la Comisión Ética de la FIFA anunció la suspensión provisional de su secretario general, el colombiano Enrique Sanz. Una decisión que llega tras el escándalo planetario que se desató el pasado miércoles con la detención en Zúrich de 7 miembros de la organización acusados de corrupción por la justicia estadounidense. El jueves anterior, la CONCACAF anunció la destitución de su presidente Jeffrey Webb y del dirigente costarricense Eduardo Lee. Las cosas avanzan, lo sabemos, no solo de esto, sino también de otros. Y la CONCACAF continuará y será cada vez mejor y mejor. Simplemente confías en salir más fuerte de estas cosas. La CONCACAF anunció que no llevaría a cabo ninguna investigación interna. Ricardo Teixeira, que timonió la Confederación de Fútbol de Brasil durante más de 20 años, es investigado por la Fiscalía de ese país luego que un informe de la policía lo señalara por lavado de dinero y fraude entre el año 2009 y 2012. La Fiscalía brasileña investiga al ex jefe de la Confederación de Fútbol de ese país. Ricardo Teixeira es señalado por lavado de dinero y fraude entre 2009 y 2012. Un informe de la Policía Federal reveló que en ese periodo Teixeira movió en sus cuentas el equivalente a más de 147 millones de dólares a la actual cotización. Presidente de la organización durante más de 20 años, Teixeira renunció a la Confederación en 2012 en medio de denuncias de corrupción. El informe de la policía fue filtrado a la prensa brasileña en medio de un escándalo de corrupción en la FIFA que puso tras las rejas a 7 jerarcas de la institución, incluido el sustituto inmediato de Teixeira en la Confederación, José María Marín. La investigación contra Teixeira no está por ahora vinculada a este caso. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol negó que sus miembros hayan recibido sobornos, como lo asegura la investigación de la justicia de Estados Unidos contra la FIFA. Según la imputación, él es una de las personas que recibió millones de dólares en coimas por la adjudicación de derechos de transmisión de las próximas 4 ediciones de la Copa América. Que hay una buena gestión, que hay unos buenos recursos para que haya unas buenas elecciones, que esas negociaciones no tienen intermediaciones que estén generando ingresos para ningún miembro, ni de la federación, ni de su comité ejecutivo, ni de sus empleados. El miércoles pasado, 7 miembros de la FIFA fueron capturados en Zúrich bajo cargos de corrupción. En el escrito de acusación de Estados Unidos no aparece el nombre de ningún colombiano. Yo creo que hay algo claro y es que las responsabilidades son de carácter individual. En ese sentido,
A mí me duele que se ponga la Federación o la Conmebol en tela de juicio, porque son entidades que están más allá de nosotros las personas. Un nuevo escándalo que sacude el mundo del fútbol a pocos días de la celebración de la Copa América en Chile. En otra información, hoy continúan las tareas de socorro para rescatar a los pasajeros y tripulantes de un barco que se hundió en un río de China con más de 450 personas a bordo. Pocos segundos que parecen eternos. Y finalmente asoma a la superficie esta mujer. Hasta ahora, una de las pocas pasajeras del barco Estrella del Oriente que corrió esa suerte. El naufragio el lunes de esta embarcación, con más de 450 personas a bordo, podría convertirse en el peor accidente en la historia reciente en China. Los socorristas seguían buscando sobrevivientes en las aguas del río Yangtze este martes, una carrera contra el tiempo. Golpean el casco y se escuchan respuestas desde el interior, así lo informaron medios locales. Cientos de pasajeros continúan desaparecidos, muchos eran jubilados que se encontraban de vacaciones. Otro sobreviviente en pleno rescate, captado por estas imágenes de un celular. Según reportes de sobrevivientes, los pasajeros tuvieron poco tiempo para reaccionar cuando el barco comenzó a inclinarse en medio de una tormenta. En menos de un minuto estaba hundido, aseguran. 6 cuerpos sin vida fueron recuperados hasta el momento del barco naufragado. De la mayoría de los pasajeros aún no hay noticias. La estadounidense Roberta Jacobson, que conduce las negociaciones de reaproximación con Cuba, será la nueva embajadora de su país en México. Roberta Jacobson será la nueva embajadora de Estados Unidos en México. La diplomática es una figura clave en la reaproximación con Cuba. Desde enero de este año conduce esas negociaciones junto a la diplomática cubana Josefina Vidal. Jacobson pasó prácticamente toda su carrera en el Departamento de Estado en puestos ligados a América Latina. Fue directora del Departamento de Asuntos Mexicanos entre 2003 y 2007, cuando pasó a desempeñarse como subsecretaria adjunta para Canadá, México y el NAFTA. Desde 2012 está a cargo de las relaciones de Estados Unidos con los países del continente. Jacobson deberá participar de audiencias ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado antes de que su nombre sea confirmado por el Pleno de esa Cámara en el Congreso. Como todos los días, antes de finalizar este bloque informativo en noticias de interés mundial, panaderos de 9 países de América ponen manos en la masa en Buenos Aires para definir el jueves a los 2 representantes de la región que competirán en el Mundial de Panadería en Francia en el 2016. Son la crème de la panadería americana. Llegan desde 9 países para ponerse con las manos en la masa en Buenos Aires y así definir a los 2 representantes de la región que competirán en el Mundial de Panadería de Francia de 2016. Una Copa América sin pelota, pero a la que no le falta pasión. Cada selección de 3 panaderos y un coach tiene 8 horas para elaborar sus productos ante expertos de fama mundial. Además de las clásicas categorías de baguette y bollería, también presentan un pan típico de cada país. Todo un desafío para los anfitriones. Lo que pide el reglamento son panes típicos de cada país, y como Argentina no tiene panes típicos que nos representen internacionalmente, a través de productos nuestros típicos de nuestro país, como es el dulce de leche, la yerba mate, el vino Malbec, tratamos de crear recetas con esos productos para hacerlas típicas y bueno, esperar a ver en el jurado cuál es la expectativa de ellos cuando ven estas recetas innovadas por nosotros, ¿no? Para Pierre Zimmermann, uno de los mayores exponentes de la panadería francesa y ganador de 2 títulos mundiales, se trata de una idea con futuro. Esto podría en el futuro, quién sabe, dotar a Argentina de un pan tradicional. Aquí cuentan color, aroma, forma y peso, pero también la pulcritud de los panaderos y hasta la limpieza final de la cocina. Los vencedores de estas eliminatorias se sabrán este jueves. Finalizamos así el acontecer mundial. Los esperamos con más noticias en la emisión de las 6 y 9 de la noche. Gracias, María Alejandra. Ya lo anunciamos en titulares. Vamos a regresar porque renunció el secretario privado del presidente Otto Pérez Molina y también poco a poco se vence el plazo para empadronarse de cara a las elecciones de septiembre próximo. Con esto regresamos en breve.